Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 18. Así que vamos a buscar Génesis, capítulo 18, el primer libro de la Biblia, para continuar con este estudio. Dice la palabra de Dios, Génesis 18, versículo 1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después, Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Hermanos, vamos a iniciar ahora el estudio de este capítulo 18, donde, según leímos, usted puede darse cuenta que se trata de una nueva visita que el Señor hace a Abraham, y probablemente esta haya sido la visita más prolongada que el Señor hizo a Abraham, ya que leímos ahí que la aparición del Señor se produce al mediodía, cuando el calor estaba en su mayor fuerza,
Y luego veremos que en el momento cuando el Señor se separa de Abraham, dice que ya la tarde había comenzado a caer. Eso significa que esta visita del Señor a Abraham duró entre unas 4 a 5 horas aproximadamente. Ese fue el tiempo que el Señor estuvo con Abraham cuando se dio los acontecimientos que hemos leído ahora y los que leeremos en la próxima oportunidad, ya que el relato continuará. Ahora, el propósito de esta nueva aparición que el Señor hace a Abraham es doble. En primer lugar, lo que el Señor quiere es reafirmar una vez más la promesa que ahora se ha convertido en un pacto, y un pacto que tiene una señal, que es la circuncisión, que Abraham tendrá un hijo de su esposa Sara. Recuerde que siempre que Dios ha reiterado a Abraham esta promesa, Dios ha ido añadiendo nuevos elementos referentes a esa promesa. No obstante, en esta ocasión no hay elementos nuevos que Dios pueda dar, sino solamente uno, y es relacionado con el tiempo. Porque ahora finalmente Dios le dice a Abraham que al año siguiente, en la misma fecha en que esto está ocurriendo, Sara será ya madre y tendrá un hijo cuyo nombre ya le fue revelado a Abraham en el capítulo anterior, y sabemos que es el nombre de Isaac. Ese es un propósito. El otro propósito de la visita es que Dios quiere contarle a Abraham lo que él hará con las ciudades de Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor que estaban ubicadas en el valle de Sidín. En esa época era un valle. En la actualidad ya no es un valle, por razones que voy a explicar más adelante cuando lleguemos precisamente a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de igual manera, para la próxima oportunidad vamos a dejar por qué Dios quiere contarle a Abraham lo que él se dispone a hacer en las ciudades del valle de Sidín. Ahora, notemos cómo esta aparición del Señor se da de una manera interesante, probablemente porque es la visita del Señor a Abraham que se narra con más detalles que ninguna otra. El versículo 1 dice que el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Recuerde que es ahí donde Abraham vive desde que se separó de su sobrino Lot. Dice que Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Recuerde que la región donde Abraham se había ido a vivir era la región desértica. Y en el desierto del Medio Oriente hace mucho calor. Y si no, que le cuenten aquellos soldados que fueron a Irak y que han regresado y que son familiares de ustedes o amigos o vecinos, ¿no? Pregúntenles cómo es el calorcito por allá si se compara con el de acá, ¿no? Entonces, el hecho es que al mediodía, la costumbre en el Medio Oriente en esa época es que nadie trabajaba, porque el calor era demasiado. Es más, nadie caminaba de un lugar a otro. Los viajeros se levantaban muy de mañana, como vamos a ver más adelante que Abraham lo hace, que madruga, cuando Dios le pide que vaya a ofrecer a su hijo Isaac, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero esa era la costumbre, madrugar, caminar, y cuando comenzaba el calor del mediodía, las personas se detenían y normalmente
lo que hacían era descansar o dormir a esperar que el sol comenzase a declinar y consecuentemente el calor, y entonces seguían el viaje. En ese momento del mediodía, Abraham, como era la costumbre, estaba descansando. Él no estaba dormido, pero sí estaba sentado a la puerta de su carpa, porque seguramente dentro de ella hacía mucho más calor. Cuando de repente dice que, versículo 2, Abraham alzó la vista. Recuerde que alzar la vista es un hebraísmo que simplemente significa ver. O sea, de repente vio Abraham y dice, vio a 3 hombres de pie cerca de él. Note que no es como muchas personas lo mencionan o lo imaginan, y algunos predicadores lo predican, que los 3 hombres venían caminando. Ahí no dice que venían caminando. Dicen que estaba de pie cerca de él. Y como Abraham había estado sentado ahí todo el tiempo, entonces realmente se trató de una aparición. Es decir, de repente aparecen los 3 hombres. Y dice 3 hombres porque recuerde que la Biblia está escrita desde el punto de vista del observador. Entonces, la apariencia que tenían estos personajes era de hombres, de seres humanos. Y por eso dice hombres, aunque no lo eran. Pero dice 3 hombres. Cuando Abraham los ve, y los ve súbitamente, dice que al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Más adelante Abraham les dirá que descansen, que coman, que se repongan antes, les dice, de continuar su camino. Es decir, que la apariencia de estos 3 hombres era la apariencia de caminantes, de personas forasteras, porque obviamente no eran de la región, sino Abraham los hubiese reconocido. Ellos eran extranjeros que iban de paso a algún lugar que en este momento Abraham todavía no sabe cuál es, pero luego lo sabrá. Ahora, aquí hay que aclarar algo importante, y es que algunas personas han querido ver en esta manifestación del Señor como una representación de la Trinidad, porque dicen, bueno, eran 3 hombres, entonces era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esa realmente es una interpretación equivocada, porque más adelante vamos a ver, y ahí lo dirá claramente la Biblia, que 2 de ellos eran ángeles y 1 era el Señor. Y el Señor es el que se queda platicando con Abraham, mientras los 2 ángeles son los que van al valle de Sidín para destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y cuando el Señor termina de platicar con Abraham, entonces dice que se va de él, y entonces allí esa materialización del Señor cesa, desaparece, pero los ángeles continúan cumpliendo su misión en Sodoma, como lo vamos a ver más adelante. Entonces no era la Trinidad, sino que era Dios, el Señor, acompañado de 2 ángeles. Eso es lo que se llama una teofanía. Una teofanía es una materialización de Dios para hacerse visible a los seres humanos para cumplir ciertos propósitos. Y recuerde que siempre el que se materializaba era el ángel del Señor. En otras palabras, es el Señor Jesucristo. Pero aquí hay que tener cuidado en algo. No es lo mismo materialización que encarnación, porque entonces tendríamos que Jesús se hubiera encarnado varias veces.
Jesús se encarnó una sola vez. Y eso fue cuando nació o fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, quien era virgen en el momento en que eso ocurrió. Pero en estas ocasiones lo que había era una materialización, que es lo que en teología se llama una teofanía, es decir, Dios se manifestaba de forma visible. Bueno, ahí hasta come, bebe, come. No dice que Abraham lo hubiera hecho, pero si Abraham lo hubiera tocado, hubiera sentido una corporeidad, una materia. Pero luego, cuando el propósito de Dios era cumplido, esa materialización cesaba, había una desintegración de ese cuerpo y se acabó. En cambio, la encarnación es distinta, porque ahí es Dios haciéndose carne. Ojo con eso, porque aunque no es el tema, pero aprovecho para aclararlo. La encarnación no es que Jesús entró dentro de un cuerpo, como que si fuera el cuerpo un bote donde se puede meter uno, ¿no? O sea, no, eso no es la encarnación, es que Él se hace carne. Si queremos ver el cuerpo como un bote donde se puede meter algo, entonces diríamos que Dios se hizo ese bote. ¿Entiendes? Es diferente entrar a un cuerpo que hacerse carne, que es lo que dice la Biblia que ocurrió. Y por eso es que desde que Jesús se encarnó, Él tendrá y tiene ese cuerpo por toda la eternidad. Jesús tiene un cuerpo real ahora. Ahora, no lo podemos ver porque, como dice la Escritura, Él está a la diestra de la majestad del Padre. Pero por eso es que Él regresará. Y cuando regrese dice que todo ojo le verá. Y Zacarías dice que le preguntarán: oye, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él dirá: con estas fui herido en casa de mis amigos. Vaya que amigos, ¿no? Menos mal que eran amigos. ¿Cómo serían los enemigos, no? Es decir, que Él vendrá con un cuerpo semejante con el cual resucitó, y lo tendrá por toda la eternidad. Ese será un monumento eterno al amor que Dios tuvo por la humanidad. O sea, amó tanto a la humanidad que se hizo parte de esa humanidad. Bien, pero aquí volvemos al pasado de nuevo y estamos en una teofanía. Ahora, Abraham, fíjese qué interesante, él notó entre los tres al Señor. Él lo reconoció porque cuando él se postra delante de ellos, le dice: mi Señor. O sea, se está dirigiendo a uno. Él sabía quién era el Señor. Y los otros caballeros, él no sabía quiénes eran. Más adelante la Escritura dirá que son ángeles. Pero él sabía que el que estaba ahí, probablemente en medio, no sabemos, era el Señor. En el caso de Abraham, él reconoció al Señor. Pero muchas veces el Señor se aparece a nuestras vidas, se mueve en medio de nosotros, se atraviesa por nuestra vida y no logramos reconocerlo. Fíjese que cuando los ángeles llegan a Sodoma, los habitantes de la ciudad no los reconocen como ángeles. Es más, da la impresión que ni Lot sabía que eran ángeles. Él se da cuenta que son ángeles hasta que los ángeles enceguecen a los pobladores de Sodoma, porque recuerde que quieren atacarlos. Ahí es donde él cae en la cuenta y ellos también revelan su identidad. Y le dice: mira, hemos venido para destruir la ciudad, así que tienes que salir con tu familia, con tu esposa, con tus hijas. Si tienes parientes, si tienes amigos, tráelos, porque la ciudad será destruida. Ahí es donde los ángeles revelan su identidad. Pero Lot aparentemente no los había reconocido. Y por eso es que en la carta a los hebreos, cuando se habla del tema de la hospitalidad, dice la Escritura que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y hay otros casos
en el Antiguo Testamento de visitas de ángeles que fueron atendidos por personas y no sabían que eran ángeles del Señor. A veces era el Señor mismo, como sucede con el que llegaría a ser el padre de Sansón, que habla con él, le lleva de comer, pero él no sabía que era el Señor. Es hasta que le lleva la comida y que este hombre extiende su bastón, su vara, y toca el canasto y dice que sale fuego de la roca y lo consume. Y entonces el Señor sube sobre el fuego, y entonces ahí es donde Manoah, que así se llamaba, el que llegaría a ser padre de Sansón, reconoce que es el Señor y dice: ¡ay de mí!, dice, hoy sí que me muero porque con mis ojos he visto a Dios. Pero la señora le dijo: querido, ¿y cómo te vas a morir? Entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que él te acaba de decir, que vamos a tener un hijo? Tranquilo, no te mueres. Y no se murió. Entonces él no sabía, hermano, que era al Señor a quien estaba atendiendo, pero Abraham sí. Ahora, yo le decía, muchas veces Dios se atraviesa en nuestra vida y no lo reconocemos. Hermanos, ¿quién sabe cuántas veces el Señor se ha manifestado a su vida y usted no lo ha reconocido? Tal vez usted dirá: ah, no, si el Señor se me apareciera, yo lo reconocería. ¿Cómo no voy a reconocer a mi colocho? Bueno, primero, ¿de dónde sacó la idea de que era colocho, no? Claro, porque los judíos no son colochos. Si estamos hablando del Cristo encarnado, pues él no era pelo colocho, él no era colocho. Colocha era la mujer que le cortaron el pelo para hacer la peluca del ídolo, ¿no? Pero él no era colocho. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer al Señor? El punto es que nosotros buscamos a Dios a veces donde no está, y donde sí está, no lo buscamos. Y como no lo andamos buscando, no lo encontramos, no lo identificamos. Y por eso es que allá en el Evangelio de Mateo capítulo 25, cuando el Señor Jesús mismo habla del juicio final, Él dice que pondrá a un lado las ovejas y los cabritos. Y entonces dirá a sus ovejas: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, preso y vinieron a mí. Y todos ellos, las ovejas, extrañados, extrañadas: ¿qué? Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? Si yo he leído los evangelios y ahí no dice que te haya dado ni siquiera calentura. ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo hambriento y te di pan? ¿Cuándo sediento y te di de beber? ¿Cuándo en la cárcel y te visité? Entonces el Señor le responderá: por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Pero note lo que está diciendo: a mí me lo hicieron. Es decir, que Él estaba en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el encarcelado. No el que está preso por matar, sino el que está preso por causa de la justicia. Ahí está Él. Y por eso le decía, Dios se nos atraviesa a cada momento. En la persona hambrienta, en la persona sedienta, en la persona enferma. Ahí se nos atraviesa, pero no lo reconocemos. Y por eso después dirá a los cabritos: apártense de mí, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, enfermo, no me visitaron, en la cárcel y no vinieron a mí. Igual ellos, sorprendidos, le dirán: Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo sediento y esa grosería que no te dimos de beber? Igualmente les responderá: por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí no lo hicieron. Entonces, ¿cuántas oportunidades no se habrán presentado en nuestra vida cuando el Señor estuvo allí? Hay mucha gente que pasa todo el tiempo: Señor, yo quiero ver tu gloria, muéstrame como hiciste con Moisés, aunque sea tus espaldas, Señor. Yo no te pido ni las espaldas, aunque sea
un pedacito del borde de tu manto, pero déjame ver tu gloria. Y usted puede ver al Señor siempre que quiera. Basta con que vaya por las calles y en el niño que tiene hambre, ahí está Él. En los enfermos que están tirados en los pisos de los hospitales porque las camas no alcanzan, ahí está Él. En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está enfermo, en el necesitado, en el vulnerable, en la mujer sufrida, en el joven que está padeciendo momentos difíciles de desprecio, de marginación. Ahí está el Señor. Puede verlo cuando quiera, pero lo más importante, puede darle pan cuando quiera. Puede darle agua siempre que usted quiera. Y Abraham lo reconoció. Y entonces salió, lo saludó, se arrodilló delante de él. Y le dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no se pase de largo. No te vayas solo de pasada. Haré que le traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, lo cual era una costumbre de la época, y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Él sabía que iban a seguir el camino, pero recuerde, la costumbre era que en la hora más calurosa nadie caminaba. Entonces por eso les dice: lávense los pies, descansen bajo la sombra del árbol y yo les voy a dar algo de comer. Esta versión dice algo de comer. Y cuando uno dice algo de comer, uno dice: bueno, ve a rebuscarte ahí a la cocina a ver si quedó algo del almuerzo para que le den a ellos. Me parece que la Reina Valera dice un bocado de pan, para que yo les pueda dar un bocado de pan. Pero mire que es lo que Abraham llama algo de comer. Dice que, versículo 6, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. 20 kilos de harina, no de la corriente, de la fina flor de harina, como dice la Reina Valera, que significa la harina más fina que había. 20 kilos son 44 libras. ¿Cuánto pan se puede hacer con 44 libras de harina fina? Para 3 personas. Eso es lo que él entendía por algo de comer. Lo que sucede es que él reconocía la grandeza del Señor. Pero además de eso, versículo 7, después Abraham fue corriendo. Él personalmente no envió a alguien, no envió a uno de los más de 300 siervos o esclavos que él tenía, como hemos estudiado con anterioridad. Él personalmente fue al ganado y dice que escogió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Pero fíjese, es un ternero para 3 personas. Es decir, que él les está sirviendo en abundancia. Pero no es solo eso. Versículo 8 dice: luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Recuerde que el agua era vital en una zona desértica como era esa. Con Isaac vamos a hablar un poquito acerca del agua. Pero si el agua era esencial, la leche era un lujo. Por eso es que se recuerda de aquel capitán, fue siglos después de esto, en la época de los jueces, cuando ataca a Israel. Él se llamaba Sísara y es derrotado por Israel. Pero Sísara huye, y cuando va huyendo se refugia en la casa
en la carpa de una mujer judía. Y entonces ella le dice: ven, ven, ven para acá, escóndete, le dice, aquí yo te voy a esconder. Y Sisara se mete ahí, confiado en que la mujer le ha dicho que lo va a proteger. Él entra y cuando ya está ahí se acuesta, porque de la gran carrera y la guerra venía cansado. Ella lo cubre para que no lo vean, y él, ya sintiéndose en confianza, le dice: ¿tienes algo para beber? Y esta mujer, en lugar de llevarle agua, dice que le lleva leche. Y por eso es que después, en el canto de Débora, porque era la guerra, cuando Débora era juez sobre Israel, entonces en el canto se exalta eso, que dice que él le pidió agua, pero ella le dio leche. Es decir, era un lujo. Claro, después lo mata, ¿no? Y ahí es donde termina esa historia de César. Pero entonces, cuando Abraham le ofrece a estos 3 varones leche, era, hermanos, o sea, lo mejor que se podía dar. Aparte que un ternero entero, aparte, yo no sé cuántos panes, pero eran 44 libras de harina fina, de la cual Sara había hecho panes, el ternero tierno y bueno. O sea, era una comida muy abundante para los 3. Pero además de eso, la actitud de Abraham. En el versículo 8, la mitad segunda, dice: mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Fíjese que lo que Abraham está haciendo es tomar el lugar del esclavo, porque el esclavo no comía cuando su amo comía, sino que ellos simplemente estaban de pie por si algo se le ofrece al Señor. Eso es lo que está haciendo Abraham. Ellos están comiendo los 3. Recuerda que tenían 4 o 5 horas para estar ahí. Están comiendo, bebiendo la leche, y Abraham solamente de pie esperando la siguiente orden que él quiera dar. ¿Por qué Abraham hace esto? Lo hace porque sabía que era el Señor quien lo visitaba. Y fíjese, cuando usted sabe que una persona le va a visitar, usted se prepara, pone el mantel más adecuado que tenga, el más limpio, el más regular, ¿verdad? Trata de ofrecerle a las personas la mejor comida, porque son sus invitados. Barre la casa, mueve los muebles, sacude, de tal manera que la casa pueda estar presentable. Pero ¿qué haría usted si le llegara a visitar el alcalde de la ciudad? ¿Y cuánto más haría si le llegara a visitar el presidente? Pero ¿qué no haría si Dios llegara a visitarle su casa? ¿Qué haría usted? ¿Le ofrecería lo mejor o no? Le diría: mira, anda a raspar la cacerola a ver si quedó arroz. Eso le ofrecería al Señor. ¿Qué le ofrecería usted a Él? Le ofrecería lo mejor. Eso es lo que Abraham estaba haciendo. Bueno, eso es lo que Abraham hizo, ¿no? O sea, Abraham hizo la mejor harina para hacer pan en abundancia. Ellos no se iban a comer las 44 libras de pan, ¿no? Ya le dije, yo no sé, tal vez un hermano panadero nos dice cuántos panes pueden salir de 44 libras de harina. Pero, no sé, si fueran 100, ¿cuántos panes se habrán comido? Y de todo el ternero se habrán podido terminar una pierna. Y de todo el requesón se lo habrán terminado. Y de toda la leche. Pero ¿por qué tanta abundancia? ¿Por qué lo excelente? ¿Por qué lo mejor? Porque eso es lo que Dios merece de parte nuestra. Para el Señor tiene que ser lo excelente, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor tiene que ser para Él. La harina más fina, el ternero escogido, el bueno, el tierno, lo mejor, no agua, sino leche, lo mejor, lo excelente. Por eso es que a Dios tenemos que darle lo mejor de nosotros.
Y primero lo que le podemos dar es nuestra vida, darle nuestro tiempo, darle todo lo que somos, porque todo lo que somos es gracias a su misericordia. Si tenemos vida, si tenemos salud, si algo aprendimos, si algo sabemos, es de ponerlo al servicio de Él. Si algo tenemos, ponerlo al servicio de Él. Si tenemos familia, ponerlo al servicio de Él. Lo mejor debe ser para Él. Ahora, pregúntese si usted está dando lo mejor para el Señor, o si usted viene acá simplemente porque hay que ir. Así que ahí es donde me paga la persona que me debe. Si no voy a la iglesia, no me va a pagar. Entonces viene por eso. O usted, para usted esto es lo importante del día. Lo importante no es el trabajo, lo importante no es la venda, lo importante no es que si le compraron manzanas o uvas. No, lo importante es que llegue la hora del culto para ir a alabar y para poder rendir lo mejor de mi vida al Señor. Ese debe ser el orden de nuestras prioridades. Por eso, hermano, yo le decía hace un momento, hablando de este proyecto, que por eso buscamos siempre lo mejor, lo excelente para la causa del Señor. ¿Por qué vamos a salir, hermano, con un equipo basura? ¿Para qué vamos a comprar cámaras que son cacerolas o planchas de cocinar con lente? Si para el mundo y para cosas profanas y para vulgaridades se usan los mejores equipos, ¿por qué lo que ha desarrollado la tecnología en televisión, por qué no seleccionar lo mejor? Porque no estamos promoviendo una iglesia, no estamos promoviendo un hombre, estamos anunciando los valores del reino de Dios. Por eso lo excelente debe ser para Él. Siempre hay los Judas que critican y dicen: ¿por qué ese perfume se derramó para el Señor? Podíamos haberlo vendido y ayudar a los pobres. Igual usted podría decir: ¿por qué tanta inversión en un canal cuando hay tanta gente necesitada? ¡Qué desperdicio!, dijo Judas. Y a Judas le hubiera parecido desperdicio que se invirtieran 44 libras de fina harina en 3 hombres. ¿Por qué no le fueron a repartir ese pan a los pobres? Un ternero entero para Dios, cuando Dios ni come, y habiendo tantos hambrientos, pudiéndole dar agua, le dan leche, y de postre requesón. Pero por eso es que Abraham es llamado el amigo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Judas: tranquilo, quieto, déjala, le dice, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran hacerles bien, podrán hacerles bien, pero a mí, dijo él, no siempre me tendrán. Es decir, que hay una honra, hay una gloria que le corresponde al Señor, y que hay que dársela a Él, y que debe ser lo mejor, debe ser lo excelente de parte nuestra. Entonces la pregunta es: ¿le estamos dando lo mejor a Él? Pregunto, ¿no? ¿Está usted dándole lo mejor de su vida? Porque es a Dios a quien servimos. A menos que alguien se haya equivocado, ¿no?, y esté aquí por error y pensó que era un club de partidos políticos o de un club de fútbol. Pero no, estamos hablando del Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, de aquel Dios que se encarnó para redimirnos. De Él estamos hablando. Le estamos ofreciendo lo mejor a Él. Es una pregunta que usted tiene que responder. No tiene que decir amén para que el que esté al lado escuche que sí, qué santo, qué consagrado, ¿no? Pero en lugar de que añada a sus pecados una mentira más, mejor reflexiónelo y piénselo y diga: en realidad, ¿es para mí el Señor el primer lugar, o yo me he colocado en el primer lugar? No vengamos al Señor cuando de nuestra vida solamente queda el bagazo ya, y le traemos los pedazos. Señor, aquí te traigo mi vida, toda rota. Si te sirve para algo, pues ahí están los pedazos.
Y Dios siempre puede rehacer una vida. Y no importa la edad que pueda tener. A Moisés lo llamó de 80 años. Abraham era un anciano, según hemos estado estudiando, lo llamó a los 75 años de edad. Un poquito más joven que Moisés, ¿no? Pero cuánto mejor no sería si al Señor le ofrecemos nuestra juventud, nuestro mejor tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de lo que tenemos. No hay nada más grande en la vida que hacer lo que Abraham hizo, colocarse como esclavo del Señor y decirle: aquí está, lo mejor que te puedo dar es para ti. Ya no nos va a quedar tiempo de seguir con los otros versículos, pero si podemos reflexionar en esta necesidad de darle al Señor lo mejor, sería una buena enseñanza que pudiéramos llevarnos ahora. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.